si la filosofía era un hacer, bueno, para que todo el mundo, para que el público se dé cuenta, estaba presente la famosa tesis 11 sobre Feuerbach. Hasta ahora los filósofos no han hecho más que saber, vamos a ver, sobre el mundo, pero lo que hace falta es hacer, transformarlo, ¿verdad? Esta famosa contraposición, que no es literal, pero está ahí implícita completamente. O aquella otra sentencia de Rockefeller, que también sirvió un poco de aquello que decía Rockefeller: las dos condiciones para hacerse rico son las siguientes. Primera, saber hacer las cosas. Segundo, hacerlas. Ahí estaba el saber hacer. Entonces, claro, en el caso de la filosofía, el planteamiento obligaba a decir, bueno, vamos a suponer que la filosofía tiene un lugar en el conjunto del saber, ¿verdad? Que era el tema del primer libro. Pero, ¿y hacer? ¿Cuál es su hacer? ¿Qué consiste su hacer? ¿Qué tiene que hacer la filosofía? Por supuesto, no tiene que hacer ni música, ni pintura, ni álgebra, ni matemáticas, ni arquitectura, etcétera. No tiene que hacer nada. Ni historia, no tiene que hacer nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ese es el problema. ¿Qué tiene que hacer en cuanto a contradistinto del hacer, del saber? Ese era el problema. Y entonces, claro, la idea que yo esbocé, claro, que hay que desarrollar mucho más, es que propiamente la filosofía, su misión sería el deshacer lo que se hace a lo largo de la historia y además tratar de justificar esta tesis por la propia historia de la filosofía. Es decir, que y naturalmente esto está ligado con efectivamente la interpretación que Sharon ha subrayado, está implícita o está rondando, es que entonces los que hacen son otros, ¿verdad? ¿Y qué hace la filosofía? ¿Verdad? ¿Deshacer qué? ¿Verdad? Claro, y entonces, ¿cuál es su visión? Si no tiene que proponer absolutamente nada. Claro, aquí está la parte más difícil, vamos, que la voy a decir para que se entere, para que la gente se entere. Aquí es la parte más difícil, es una cuestión que yo llevo hace muchísimos años, ya de papel de la filosofía, lo que allí está totalmente pues eclipsada porque no era oportuno decirlo en público. Pero vamos, ahora ya a mi edad, si no lo digo ya me voy a morir, ¿verdad? Esa es la cuestión. Aquí el supuesto implícito más importante es que frente a la muy común, ¿verdad?, opinión de la filosofía como institución, de profesores de filosofía de todo nivel, la filosofía tiene por objeto pues educar a los ciudadanos para que sean hombres de provecho, vamos a decirlo así rápidamente, ¿no? Es una especie de educación ideológica de los ciudadanos en los principios de la filosofía perenne, cualquiera que sea que se escoja, con el objeto de que los ciudadanos sean hombres de provecho. Y entonces la filosofía, la educación filosófica del bachillerato y de la universidad, pues colabora con otras formaciones de tipo religioso, político, científico, cultural. Es decir, colaborar a que los ciudadanos pues sean ciudadanos, eso dentro de una ciudad perfectamente bien. Suponiendo que todo el pueblo, sobre todo en una democracia, todo el pueblo pues puede realmente incorporar esos principios, igual que incorporar los principios religiosos, donde haya religión, los principios políticos o los que fueran, ¿no? Bien, entonces, y por tanto el papel de la filosofía en el conjunto de hacer sería universal. La filosofía debía ser universal incluso antes del bachillerato, ¿verdad? Bien, exactamente igual que se enseña el tráfico o lo que fuera. Claro, el supuesto implícito frente a esta supuesta concepción implícita del papel de la filosofía es que el pueblo, entre comillas, la gente en general, pues no le interesa la filosofía, ni la necesita, ni ahora, ni nunca, ni jamás. Es decir, todo el mundo es filósofo, cada cual tiene su propia filosofía, pero una filosofía en un sentido antropológico, en un sentido etnológico. Cada cual tiene su esquema del mundo. Ese es el punto de conexión. Pero realmente penetrar o profundizar un poco es lo que justamente no quiere. Precisamente el pueblo no quiere eso. No es que no quiere, es que no está para la labor, que es otra cosa, ¿no? Lo que quiere el pueblo es hacer o saber otras cosas. Y entonces esto implica inmediatamente que la filosofía, tal como se concibe aquí, es una cosa de élites, más bien. Y entonces, ¿cuál es su función? ¿Cuál es su función? Si es una cosa de élites, porque no es para las élites. ¿Cuál es la función social? La idea era más o menos esta. La función social es muy grande porque se trata de moderar, se trataría de moderar los peligros tremendos que tienen
las grandes filosofías mundanas, las grandes ideologías religiosas, políticas, científicas, de convertirse en fundamentalismos, en donde el pueblo las toma completamente al pie de la letra y entonces cree en ellas como si fueran verdades eternas, ¿verdad? Pues como pueda ser, para poner ejemplos, como pueda ser, pues qué sé yo, ideologías religiosas, políticas, el humanismo, la ciencia, ¿verdad? La ciencia como objetivo último. Es decir, estas ideologías son, a mi juicio, peligrosísimas y si no tienen un freno limitador de ellas, que sería el de la filosofía, pues entonces estaríamos completamente desarmados. Es decir, la función social es muy grande, pero siempre, según la tesis en cuestión, siempre desde un punto de vista no ya solamente crítico, sino pues qué sé yo, triturador, por emplear la palabra que hemos utilizado muchas veces. Lo cual esto, naturalmente, pues no satisfará seguramente a muchísimos colegas, ¿verdad? De ninguna manera. Encontrarán que, por supuesto, no satisfará tampoco a las autoridades encargadas de adoctrinar al pueblo. Pues claro, esta demolición de la filosofía supone poner en cuestión no solamente las ideas tradicionales de tipo teológico, sino también las ideas tradicionales acerca de la ciencia, del progreso de la humanidad, acerca de la democracia, acerca realmente de todo lo que nos movemos. Y entonces se dirá, bueno, ¿y qué fin tiene esto? Pues sí, pues evitar, para decirlo rápidamente, el fanatismo a que está el pueblo siempre sometido o expuesto ante las enseñanzas ordinarias, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, en la educación de la ciudadanía, lo que se discute tanto en España estos días, aquí se da por supuesto por parte de las autoridades que hay un cuerpo doctrinal, ideológico, fundamental, esencial para la democracia de lo que es la ciudadanía, en donde el Estado se arroga la misión de educar a los ciudadanos en la Constitución, como si la Constitución del 78 fuera pues más que la Biblia, ¿verdad? Pues claro, desde el punto de vista filosófico, independientemente de que luego se esté más o menos de acuerdo con la Constitución, eso no se puede admitir. Hay que regresar más allá de la Constitución. La Constitución es unas reglas que están allí dadas, pero cuyos fundamentos no descansan en sí mismas. Y entonces hace falta una crítica incesante. Esta crítica naturalmente no gusta al gobierno. Como tampoco gustaba en la época de Franco al gobierno, pues que uno criticase a la Iglesia, además. Cosas que nos tocó hacer a los que éramos profesores de filosofía entonces, ¿verdad? Escucho decir la cantidad de anécdotas que se pueden contar de aquella época, porque entonces la crítica era no solamente política, sino también, sobre todo, religiosa, que era la que más incidencia tenía ante la filosofía. Más o menos por ahí va.